Bendiciones, amados hermanas y hermanos, que el Señor me los bendiga. Para mí es una gran bendición poder compartir esta palabra a través de las redes sociales. Mi nombre es Oscar Bermúdez y estamos para servirle. Quiero invitarle que abra su palabra en el libro de Mateo, en el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 22. Y leo: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolos andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente es el Hijo de Dios, eres Hijo de Dios. Los discípulos, como podemos entender en la palabra revelada, los discípulos tenían miedo, todos se asustaban, y viendo que venía sobre las aguas, Jacob, quizás imaginando un poco la palabra, le preguntaba a Juan: Juan, ¿qué es eso? Y Andrés decía: no sé. Y Andrés quizás volvía a ver a Pedro, y Pedro a Marcos o a Mateo, pero ninguno supo reconocer a Cristo Jesús. El miedo no te deja reconocer a Cristo. Sabiendo que eran testigos de los grandes milagros y de la multiplicación de los panes, por ejemplo, en el libro de este mismo de Mateo, podemos ver en el capítulo 8 cómo sana Jesús a un leproso, cómo el siervo del centurión fue sanado también. Ellos fueron testigos de todos estos milagros. A un paralítico en el capítulo 9, a la mujer del manto en el capítulo número 9, 18. Ellos fueron grandes testigos de ver a Jesús haciendo estos milagros. Pero ahora que venía sobre las aguas, no lo reconocieron porque estaban turbados, estaban con miedo. Mas Jesús les dijo: no se turben, soy yo. Continuando con esta narración que el Señor nos da en el versículo 27, podemos que el Señor se identifica, les dice: no temas, soy yo. En el versículo 28, entonces le respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que vaya sobre las aguas. Nótese que Pedro dijo: si eres tú. Pedro no reconoció a Jesús. Pero mire, le pasó lo de Tomás: si no viere la señal de los clavos, no creería. Eso está en San Juan 20:25. Vemos como Pedro también no reconoció a Jesús. Y el Señor le dijo: ven. Pedro obedeció a esa orden. Y aquí se activó la fe de Pedro. Puso su mirada en Jesús y caminó caminó en lo sobrenatural. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nuestra mirada no se aparte de Cristo, sin importar las circunstancias. Pero ¿qué pasó con Pedro? Estaba caminando sobre las aguas, si seguimos la narración. Pedro caminó sobre las aguas, estaba en lo sobrenatural. Su fe fue activada,
pero su fe no se apartó de Cristo Jesús. Pero en determinado momento, cuando Pedro iba caminando sobre las aguas, su mirada se apartó de Cristo Jesús y puso su mirada en el mar, en un mar embravecido de olas y vientos fuertes. Por ende, él empezó a hundirse. El miedo te hunde. Cuando ponemos nuestra mirada en las circunstancias negativas, llámese un problema familiar, o en las finanzas, o en la enfermedad, o cualquier cosa, cualquier circunstancia negativa, nos hundimos. Nuestra fe, nuestra mirada se aparta de Cristo Jesús y empezamos a hundirnos. Pedro no se hundió de un solo, sino que se hundió poco a poco. No te enfoques en las circunstancias, que tu enfoque sea en Cristo Jesús. Repito, no te enfoque en las circunstancias, enfócate en Cristo Jesús. Este es nuestro enfoque para caminar en lo sobrenatural. Pero Pedro se estaba hundiendo. Ya Pedro había caminado. Podemos entender a través de esta palabra que Pedro llegó casi donde estaba Jesús. Había caminado un trecho. La palabra no nos dice cuánto trecho, pero sí desvió su mirada. Al Pedro irse hundiendo, hizo una voz de clamación, una oración de clamación y dijo: Señor, sálvame. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé. Este clamor de Pedro, inmediatamente Jesús extendió su mano. Dice que extendió su mano y le levantó. Cristo siempre llega a tiempo. Él no llega tarde. En el momento que nosotros estemos pasando por una circunstancia adversa, Cristo siempre llega a tiempo. No sé qué distancia había caminado Pedro, pero llegó cerca donde estaba Jesús. Y Pedro, óigase usted, cuando Pedro reconoció que se estaba hundiendo, reconoció que su vista había sido apartada de Cristo Jesús, él clamó. Y ahora nótese lo sobrenatural. Pedro volvió a caminar con Jesús sobre las aguas. Y dice que caminaron los dos juntos hacia el bote, hacia donde estaban los discípulos. Y llegaron al bote e inmediatamente el mar se calmó. Y los discípulos le reconocieron verdaderamente: eres el Hijo de Dios. Qué importante es reconocer a Cristo como nuestro Salvador, reconocer a Cristo como el verdadero Hijo de Dios, aquel que camina sobre las aguas, aquel que puede llegar y levantar, hacer su mano hacia ti y levantarte y sacarte de ese temor. Hermanas y hermanos, les animo que nuestra fe esté anclada en Cristo Jesús. Repito, que nuestra fe esté anclada en Cristo Jesús. Una fe inmovible. Que nuestra mirada no se aparte a pesar de las circunstancias. Hay temor en el mundo, claro que hay temor. Pero nosotros no podemos ver el temor. Tenemos que ver a Cristo Jesús, aquel que nos puede hacer caminar en lo sobrenatural, así como Pedro lo hizo. Así que, mi hermana, les motivo a que sigan adelante, y quiero decir que el Señor me los continúe bendiciendo, y Cristo viene pronto. Amén.